Hola Romina, ¿con quién tienen penal 2 hoy los días miércoles? Ah, ¿Cómo? ¿Con quién tienen penal 2 los días miércoles? Hoy tienen conmigo. Ah, perfecto, habla Juan Manuel, de la Ah, facultad. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Romina? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, buenísimo. Me pusieron a cargo de todos los penales y bueno, por ahora los voy a abrir yo. Bueno, Así que cualquier cosa, en un rato, cuando entren todos, te dejo de anfitrión a vos. dale, sí, no hay problema. Dale, Esperamos me un alegro que ratito andes más. bien, te mando un beso. Dale, saludos. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, ya Tenés que había... apretar. Ahí Ahí, está. ahí. Ahora sí. Gracias. Bien. Ya había hecho toda la introducción, pero bueno, más que nada tenemos que tener en cuenta en el análisis de estas figuras penales, que parecerían complejas, ¿no? La relación específica, ¿no? Con cuestiones de corrupción. Les decía que vamos a ver lo que es el delito de falsa denuncia, el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión, ¿no?, de los deberes. Se me fue la página. A ver, acá yo les quiero compartir. Comparto esta. Bien. Ahí ustedes pueden ver la página. Pueden ver que les estoy compartiendo un archivo. Sí, se ve. Sí, profe, se ve. No, pero no me deja pasar. Bueno. Porque es la última esa, dice la 22. Fíjate. Ah, bien, bien. Qué bien, gracias, están muy atentos. Ahí voy. Ahí está. Bien. ¿Cuál es el bien jurídico que está protegido, ¿no? En la mayoría de las normas no hay una interpretación pacífica, pero lo podemos decir, lo vamos a dividir en tres grandes grupos. En primer lugar, vamos a tener en cuenta aquellas figuras, aquellos delitos, acciones que abarcan los ataques contra la autoridad. Esto es atentado, resistencia a la autoridad, usurpación de autoridad, usurpación de títulos y etcétera. Después vamos a diferenciar aquellos delitos que son realizados justamente por los funcionarios públicos, como es el delito de abuso de autoridad, el cohecho, tanto activo como pasivo, el tráfico de influencias, malversaciones, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito. Y por otro lado, los que tienen que ver justamente con un ataque a la jurisdicción, como es el prevaricato, la denegación de justicia, el falso testimonio, y los que tenemos ahí. Hay una discusión en cuanto al bien jurídico protegido y tenemos dos posturas. En primer lugar, la que dice que no, únicamente estaría atacando un solo bien jurídico, y otra que dicen, no, se ataca cada bien jurídico, cada tipo penal va a tener un bien jurídico distinto, particular, específico de tutela cuando analizamos cada norma.
Pero al margen de estas indicaciones, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando analizamos las figuras comprendidas, ¿no?, en este título, tenemos que tener en cuenta que siempre se refieren al desarrollo normal, al bueno, correcto, ordenado de la función pública, de toda la actividad que pueden estar comprendidos dentro de la administración pública. Y tenemos que tener en cuenta también que no vamos a hablar de un solo poder, sino de los tres poderes, en cuestiones que tienen que ver con la función específica y también en cuestiones que tienen que ver con la administración, ¿no? Entonces, esta es la característica general a la cual vamos a tener en cuenta cuando nosotros comprendamos cuál es el bien jurídico, ¿no?, que la norma está conteniendo. Protege el normal, bueno, correcto, ordenado, desenvolvimiento de la función pública y dentro de los tres poderes, ¿no? Ya habíamos hecho una referencia en las otras clases respecto del funcionario público y respecto del artículo 77 del Código Penal, que es el artículo que nos refiere o nos indican un montón de conceptos que utiliza el Código Penal a lo largo de toda su legislación. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el concepto de funcionario público del artículo 77 tiene que ser complementado con otras normas, porque justamente el funcionario público es aquel que está indicado en la norma, en el artículo 77, como un sujeto, como un empleado, o sea, con esta indicación que utiliza el legislador, quien se designa, quien tiene una función dentro del sistema público. Pero además lo complementamos con otras normas, como es la Convención como convenciones internacionales y con la Ley de Ética Pública, que justamente en el artículo 1 establece el concepto de funcionario público. Entonces, funcionario público es aquel quien ha sido designado, quien está cumpliendo una función en este carácter específico, o puede ser un empleado o no. Bueno, este criterio se amplió y como vemos en la parte donde les hice una reseña respecto de la jurisprudencia, muchas veces había delitos que eran cometidos por personas en el ejercicio de la función pública, pero no son considerados funcionarios públicos, como por ejemplo puede ser un empleado. En este caso, bueno, siempre y cuando vamos a tener que analizar, ¿no?, específicamente cuál es el delito o cuáles las circunstancias en donde esa persona, actuando en nombre o en representación del Estado, realiza un acto funcional respectivo a alguna tarea o elemento específico, ¿no?, que nos indique que está actuando en nombre del Estado. Entonces se amplió este concepto y la norma del 77 la vamos a interpretar con estas indicaciones, la ley de ética pública, que es la 25.188, y con la convención. Entonces ya vemos que la interpretación es mucho más amplia, ¿no? Y no solamente es a aquellas personas que ejercen un cargo público en forma permanente o un cargo público en forma temporaria, y hasta aún así esta indicación es mucho más amplia porque nos indicó, ¿no?, que aunque tuviesen remuneración o hicieran alguna actuación en forma sin ser pagos, ¿no?, la función que tenga. Entonces, bueno, les dejo estos conceptos, ¿no?, para nosotros comprender cuando estamos hablando de los sujetos activos, que en la mayoría de los tipos que vamos a analizar o que vamos a ver, justamente son funcionarios públicos. Y bueno, entramos a la norma del artículo 245, que habla del delito de falsa denuncia. Entonces, vamos a
leer, ¿no?, el artículo, que se los puse acá, impone una prisión de 2 meses a 1 año o multa, o una u otra. Vemos que la multa es dineraria de 750 a 12.500 pesos. Y la expresión que utiliza el legislador es el que denunciare falsamente un delito ante la autoridad. Esto Profe, es, sí. ¿podría dejar entrar? Que ponen ahí en el chat que hay gente que está esperando para entrar. Ay, perdón. Ahí había varios. Quiero después de eso, por favor, el número de la ley que habla de funcionario público y la interpretación amplia, además de la que tiene el artículo 77. Que no, es una interpretación de la jurisprudencia. Porque hay un número de ley que usted no... Que La tenía... 25.188, que es la ley de ética pública. Esa, perfecto. ¿Cómo? Esa, la de ética pública. Bien. Gracias. No, de nada. Bueno, si pueden, por ahí yo me engancho a hablar y me pueden avisar que hay alguien esperando, porque no, como tengo pantalla completa. Ahí estamos. Bien. Entonces, la primera norma que vamos a tratar hoy es el delito de falsa denuncia. Es una indicación simple, legislativa simple, y es denunciar falsamente un delito ante la autoridad pública. Y bueno, acá vamos a ver el primer bien jurídico no protegido, que es justamente lo que se perturba al denunciar falsamente un delito, es el normal desenvolvimiento de la administración pública. Se ve perjudicada por una denuncia falsa. Y en la estructura típica, nosotros, siguiendo los esquemas que yo les había mencionado, ¿no?, en la primera parte, de que como por ahí ustedes tienen que entrar a analizar las figuras penales dentro de la estructura típica y estas indicaciones, para que les sea más simple, ¿no?, la comprensión y la interpretación, volvemos nuevamente a ver la estructura típica, y en la parte objetiva tenemos que el sujeto activo, en este supuesto, puede ser cualquier persona con, ¿no?, la capacidad para denunciar. Sujeto pasivo, ¿no? El sujeto pasivo, en este supuesto, voy a cerrar acá porque, ay no. Es la autoridad que recibe la denuncia, y justamente es la que se ve afectada, ¿no?, por esta falsedad al indicar un hecho delictivo. Y la acción consiste justamente en denunciar falsamente la comisión de un delito. Respecto a la indicación de denunciar, nosotros tenemos que ir a las normas procesales. Por ejemplo, el artículo 285 del Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires establece que cualquier persona puede denunciar la comisión de un hecho, que debe investigarse, ya sea que se vea afectado directamente o porque tiene conocimiento de la comisión de un hecho, entonces esa persona está facultada para denunciar. Y también podemos ir a la norma de procedimiento del Código de Procedimiento de Nación, que si mal no lo recuerdo es 236 del Código de Procedimiento de Nación, que nos indica en la misma referencia cuándo se puede denunciar. Y la denuncia puede ser escrita, puede ser verbal, puede ser por intermedio de un abogado, de un representante, y se hace ante la autoridad pública, ante un juez, ante el Ministerio Público Fiscal, o mediante presentación de abogados. Y yo estoy diciendo que vamos a denunciar, la persona que incurre en esta figura penal denuncia falsamente la comisión de un delito. ¿Y qué delito? Bueno, puede ser un delito doloso, un delito culposo. Los delitos que están comprendidos en instancia privada, lo habíamos visto en el artículo 72, en esas indicaciones, pero no los delitos de acción privada. El delito de acción privada es el delito de querella. Entonces, ese delito queda fuera. Las contravenciones o alguna falta, esto ya no. ¿Y por qué les digo esto?
sigamos, ¿no? Porque voy a respetar lo que les había puesto. Entonces, denunciar. Les pongo un ejemplo de lo que sería denunciar falsamente la comisión de un delito. Se presenta una persona en la comisaría, y acá les pongo un relato de un acto, de un procedimiento, que en verdad es una denuncia. En la ciudad de Mar del Plata, la denuncia tiene que ser con indicaciones circunstanciadas, ¿no? De lugar, de tiempo, de personas y de delito que se está cometiendo. Entonces se presenta una persona en el asiento de la comisaría de Parque Hermoso, bueno, ahí me quedó una I, pero es una O, ante los efectivos policiales que estaban actuando en ese momento, con sus datos personales, y manifiesta esto. En el día de ayer, siendo aproximadamente las 20 horas, en el momento en que se encontraba a bordo de su vehículo, marca Dominio, transitando por calle Mario Bravo y Polonia, bueno, ahí me quedó de nuevo una I, y con la ventanilla baja es sorprendido por 2 sujetos masculinos a bordo de un vehículo, quienes, exhibiéndole un arma de fuego, lo hacen bajar del rodado, le sustraen el rodado y se dan a la fuga por el interior de las calles, y el sujeto no logra ver su recorrido. O sea, no sabe para dónde va. Esto es una denuncia, y esto sí ha sido puesto en conocimiento de la autoridad competente, al margen de si la autoridad competente realizó o no alguna medida respecto de esta denuncia. Ya por el solo hecho de poner en conocimiento este hecho que es falso, sé que es falso porque es una denuncia, pero ¿por qué es falso? Porque justamente la persona, en el momento en que está realizando la denuncia, se pone nervioso, personal policial, bueno, les voy diciendo cuál es el desenlace, por qué es una falsa denuncia. Personal policial advierte, ¿no?, que esta persona le hace preguntas de protocolo respecto, bueno, a ver, está denunciando la comisión de un delito, que 2 sujetos lo abordaron con un arma de fuego. Entonces esto estaría calificado dentro de otra figura penal. Entonces le hacen preguntas que tienen que ver con un robo calificado por el uso de arma, y bueno, se empieza a poner nervioso, y claramente después termina diciendo que en verdad el auto no había sido robado, sino que justamente tenía el motor, ¿cómo es cuando el motor, bueno, no funcionaba más? Fundido, el motor fundido, y quería pasar, había conocido a una tercera persona que le dijo, mire, si usted hace una denuncia penal y tiene seguro, después puede ir a cobrar por el seguro. Advertida esta situación por el personal policial, inicia actuaciones de falsa denuncia con esta indicación. Eso es denunciar falsamente un delito. ¿Y por qué quiero que comprendamos esto? Porque es un error que lo vemos constantemente en tribunales, o la gente, cuando hablamos de esta figura penal. En este artículo, en el 245, la denuncia, para que configure este tipo penal, tiene que ser hacia una persona indeterminada. Se denuncia algo, un hecho delictivo, contra alguien que yo no estoy indicando. Y esta es la primera diferenciación, porque si yo quiero denunciar falsamente un delito contra una persona, que una persona cometió un delito, ya no voy a ir a la figura de falsa denuncia, sino que vamos a ver otra norma penal, que es la del artículo 109 del Código Penal, que habla del delito de calumnias. Entonces, esta discusión, como parecería que la denuncia falsa, si nosotros leemos la norma del 109, hay una asimilación y parecería que las normas entrarían en conflicto.
pero son dos normas distintas, y acá lo separan ya desde 1953 en este plenario, que está separado. Cuando nosotros denunciamos falsamente la comisión de un delito y no indicamos persona, estamos hablando de una falsa denuncia, entonces vamos al 245. Pero si yo denuncio que una persona falsamente cometió un delito, entonces ya voy a ir al delito de calumnias y voy a la figura del 109. Y eso es lo que nosotros no podemos confundirnos, ¿no? Cuando interpretamos la norma. Entonces son dos cosas distintas. ¿Se entendió hasta ahí? Perfecto, profe. Bien. Una pregunta. Sí. ¿Falsa denuncia es cuando se hace en forma indeterminada? ¿O es falsa denuncia cuando se denuncia algo falso? Es denunciar un hecho delictivo falso, ya sea falso o es porque este hecho no ocurrió, porque el hecho ocurrió pero no de la forma que estoy indicando, o porque estoy inventando un delito, estoy inventando la comisión de un delito. Eso es una falsa denuncia. Está claro eso, pero ¿qué tiene que ver que se determine o no contra quién se hace la denuncia? Si yo voy por la calle y me roban, yo me pongo que me robaron y no sé quién me robó. Alguien me robó, indeterminado es. Y el hecho Entonces, ¿es pasó, falsa denuncia eso? no. A ver, yo entendí mal Usted entonces. denuncia un robo, lo robaron. Pero si usted denuncia falsamente que lo robaron porque no lo robaron, y eso se corrobora por una medida posterior, por cualquier medida probatoria que está a disposición, las medidas probatorias pueden ser las que se ocurran, eso es falso. Esa es la comisión de un delito. No que a usted le robaron y no saben quién es. En ese caso será una indeterminación de autor, pero no, eso es un robo. Claro, es como lo entendí, así, está perfecto. Ah, bien. Doctora, ¿puede repetir cuáles son los delitos que quedan comprendidos dentro de lo que se denuncia falsamente? ¿Qué tipo de delito? Dijo Sí. doloso, culposo. Doloso, culposo, los del artículo 70, o sea, dependientes, los que dependen de instancia privada, y quedan excluidos el delito de querella. ¿Cómo? Los de acción privada Los de acción privada quedan excluidos, porque justamente por ahí yo estoy haciendo una indicación de alguna persona en una querella. Entonces, en ese caso, quedan excluidos. Pero bueno, Profe, son culposos, sí. ¿y en estos delitos el sujeto activo puede desistir voluntariamente? Es decir, confiesa que mintió. Sí, bueno, en este caso que yo les daba justamente, él lo dice, pero igualmente se le van a formar actuaciones y va a estar procesado posiblemente, O sea, sí. por poner en conocimiento ante la autoridad un hecho delictivo que no ocurrió o que está inventado. Y acá vemos el dolo, ¿no? Que justamente está indicado en dos aspectos. Es solamente dolo directo, no hay posibilidad de que haya alguna interpretación distinta, porque conoce justamente de la inexistencia del hecho que está denunciando, y en segundo lugar, aún conociéndola en el aspecto volitivo, dirige toda su voluntad hacia denunciarlo, o sea, lo va y lo denuncia igual, sabiendo que es un hecho falso, que no existió o es inventado. ¿Cuándo se consuma? Con la sola presentación de la denuncia. Bueno, dependerá si se hace verbalmente, si se hace por escrito y demás. Y, como les decía anteriormente, no necesariamente se necesita que se inicien actuaciones o se ordene algo. Este delito lo vemos también muy común. Acá yo les indiqué respecto de un robo. La persona está denunciando que un robo agravado por arma de fuego, pero este delito generalmente lo vemos cuando las personas, o sea, en la mayoría de los casos, ¿no? Es muy común, denuncian falsamente que les robaron un vehículo, su vehículo, y luego lo denuncian en la aseguradora para cobrar un seguro. Entonces denuncia robo de automóvil dejado en la vía pública. Se puede corroborar por cualquier
Hoy en día la ciudad está muy monitoreada, al margen de que, bueno, en algunos casos es más difícil, ¿no?, dar con los autores de los delitos, porque justamente no tenemos los medios tecnológicos para individualizar o llegar a determinar cuál es la identidad de la persona que comete un delito. Pero bueno, una persona que denuncia que dejó el auto estacionado en la puerta de la facultad y denuncia que se lo robaron, bueno, eso rápidamente puede ser investigado, ¿no? ¿Y admite la tentativa o, por ejemplo, si la persona en medio de la denuncia se arrepiente, qué sería, una tentativa o un desistimiento voluntario? No, es una tentativa. Es una tentativa. Se admite la tentativa. No, en este tipo de delitos no se puede desistir. Ya con la puesta en conocimiento de la autoridad, ya se consuma el delito, y si el sujeto, por ejemplo, estaba o en este supuesto que se arrepiente en el mismo momento, bueno, eso quedará a evaluación del fiscal, porque justamente vemos que se consuma, ni bien se pone en conocimiento. Pero me suena, profe, me suena mucho una tentativa, como podría ser, por ejemplo, la de amenazas, que era prácticamente imperceptible, porque cuando yo ya le dije al policía el hecho, ya se consumó, de algún modo, la falsa denuncia del efectivo. Es como que tendría que ser en un periodo muy corto de tiempo, me ocurre a mí, qué sé yo, lo que Bueno, pero... dio no, Osvaldo. puede ser que sea por escrito. O cuando Puede escriba, ser. claro, eso iba a decir, cuando escribe una denuncia por escrito y está por mandarla y no la puede mandar. Y se arrepintió y bueno, entre en el Bueno, ahí margen. sería, claro, ahí sería otro supuesto. Cuando suena por escrito y no llegará, sería otro supuesto. Podría Pero ser, porque depende no la hay un acción. desistimiento de él. Si no llega, la carga no es por él. Depende de la exteriorización de la acción o la forma. Pero bueno, claramente nosotros entendemos, o sea, en un análisis general, ¿no? ¿Cuándo podemos tentar, cuándo se puede tentar o no un delito? Y bueno, tendría que yo imaginarme en todos los supuestos en donde puedo interrumpir la acción o en donde es unilateral del sujeto, en donde queda en un acto preparatorio, en un pensamiento. Entonces, en esos supuestos yo tengo que saber que esos delitos no pueden ser tentados, pero si yo ya tengo el inicio de una acción, ahí bueno, ya podríamos decir que habría una norma general que me dice, bueno, esta figura puede ser tentada. Solamente con pensar eso yo puedo decir, bueno, puede ser tentado o no. ¿Cómo concurre con la estafa? Y bueno, en esta indicación que yo les hacía recién del ejemplo, acá el sujeto manifestó ante la policía: señor oficial, bueno, yo vine acá porque un tercero me dijo que iba a cobrar el seguro. Esto concurre en forma ideal con el delito de estafa. ¿Por qué? Porque con la misma conducta el sujeto lo que hace es denunciar falsamente, y además esa misma falsa denuncia le sirve luego para presentar en la aseguradora y cobrar. Entonces eso es el ardid esencial del tipo de estafa, ¿no? Justamente el denunciar, el realizar la denuncia falsa para luego poder cobrar un seguro o el delito o lo que fuera, ¿no? Puede concurrir con esta figura, con la estafa. Pasamos. 245. Vamos a ver el delito de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público. El anterior artículo se comprendió, no tiene demasiadas indicaciones. Sí, se entendió bien. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Ahora las denuncias se están haciendo por mail, tengo entendido. ¿Cómo sería en ese caso? O sea, me quedo pensando con la tentativa, o sea, que no mande el mail sería tentativa. Sí, bueno, lo que pasa es que si no hay puesta en conocimiento no sería nada, porque, o sea, como que caería en abstracto. Si no lo envió, o por un error, bueno, ahí podría ser una tentativa, por un error en el envío, pero eso tiene que ponerse en conocimiento de la autoridad como para poder iniciar actuaciones. O sea, esto lo analizamos en una fase delictiva, ¿no? En donde o sea, si queda dentro de la órbita privada del sujeto y no se envió, bueno, no hay afectación a ningún bien jurídico, artículo 19 de la Constitución Nacional, entonces no tenemos figura penal, no tenemos nada. Pero
eso que decía la compañera, sí, hoy se reciben las denuncias por un mail o por la comisaría, pero bueno, ya poner en conocimiento es esta la indicación que me da el momento consumativo. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Pasamos al delito de abuso de autoridad. Y bueno, ahora vamos a ver estas normas penales, son dos: abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público. En primer lugar, el artículo 248 reprime con prisión de 1 mes a 2 años, y acá tenemos una pena accesoria, ¿no? Que es la inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena al funcionario público que dictara resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumben. Nosotros acá tenemos, en una misma norma penal, tenemos unos supuestos comisivos por acción y un supuesto comisivo por omisión. Ahora lo vamos a ver, pero bueno, para que entiendan. Las primeras partes están divididas en dos acciones, ¿no? En dictar o en ejecutar, que serían los supuestos comisivos. Y en la última parte de la norma tenemos o ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiera. Entonces ahí tenemos un aspecto omisivo, ¿no? Dentro de la función. Como para darle una introducción así como lo vamos a dividir este artículo. Bueno, el bien jurídico protegido es el regular funcionamiento de la administración pública y justo es la legalidad de los actos. ¿Por qué digo la legalidad de los actos? Porque el funcionario público lo que hace es utilizar ese acto para justamente violar la Constitución o la ley. ¿Cuál es la característica de la ilicitud? Estamos hablando de abuso, les había puesto acá, esperen, abuso de autoridad, ¿no? Es un uso abusivo justamente de la función pública. En el abuso es uso abusivo o arbitrario de la función. Y lo que tiende es, con esta actuación, es el medio para el sujeto violar la Constitución y las leyes. El sujeto activo, bueno, de delitia propia. Acá tenemos al funcionario público que tiene que tener competencia o facultad, ya sea para dictar o para ejecutar las resoluciones o las órdenes que se dicten. Pero son estos funcionarios públicos, no pueden ser otras personas. ¿Puede haber coparticipación? O sea, ¿puede haber coautoría? Sí. Si todos los funcionarios públicos que tengan la facultad para dictar una resolución o una orden participan en el acto funcional y todos firman, supónganse, bueno, ahí va a haber una coautoría. Pero si, por ejemplo, la persona, o sea, no estaría facultada, ¿no? Con esta condición para realizar un acto en estas condiciones, habría, en ese caso ya nos vamos a la participación del artículo 45, como por ejemplo una participación necesaria, pero no en la calidad o en la condición de autor o como coautor. Porque justamente solamente pueden ser sujetos activos quienes tengan la facultad de dictar o ejecutar resoluciones u órdenes. La acción típica, bueno, la vemos, se las estuve diciendo, y son estos dos verbos, ¿no? Que sean dictar o ejecutar. La que me da una indicación específica es la de ejecutar, porque justamente tiene que haber ya una orden que sea violatoria a la Constitución o a la norma y que el sujeto la vaya a ejecutar. Tenemos que tener en cuenta que en el abuso de autoridad está dado en el contenido
de la orden que se dicta o de la orden que se está ejecutando. Yo tengo un acto que es arbitrario, es abusivo y que se utiliza ese acto para violar la ley o la Constitución. Leyes nacionales o provinciales o como ahí les estuve indicando. ¿Qué son las resoluciones? Bueno, las resoluciones son disposiciones de carácter general, particular, que emanan de la autoridad y que crean, modifican derechos y demás. ¿Y qué es una orden? Una orden es aquella que se va a estar dirigida para que se ejecute contra una persona o para ser ejecutada por terceros hacia una persona. Y lo que tenemos que tener en cuenta, o sea, que nos quede registrado que justamente estas órdenes o resoluciones van en contra de la Constitución y de la ley. Hubo una discusión respecto de si podrían entrar decretos, ordenanzas municipales u otras leyes, ¿no? Que no serían dictadas en el sentido de la ley formal, ¿no? Recuerda, la ley formal es aquella que es dictada por el Poder Legislativo, ¿no? Y con todos los cumplimientos. Entonces hubo dos posturas. Una dice, bueno, sí, podrían entrar, pero nosotros cuando analizamos normas penales y aplicación de penas, lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos ampliar condiciones o cuestiones que el propio artículo no nos dice. Entonces, el principio general es la proscripción, ¿no?, a la ampliación de cualquier interpretación que no esté contenida en la norma. Entonces, solamente cuando hablamos de abuso de autoridad, me da la indicación de que la norma, ¿cómo es? La norma es inconstitucional, la norma es contraria a la Constitución y a las leyes nacionales o provinciales. No hay otra forma de que podamos entrar a analizar una conducta delictiva en donde yo no tenga esta indicación en cuanto a violación de ley en sentido formal. Por eso ahí le puse la Constitución como para que nos quede claro. ¿Cuál es el tipo? El tipo subjetivo. Hablamos de dolo directo. Esta finalidad se sanciona las conductas que impliquen la utilización de la función pública para, bueno, dar estas indicaciones que ya les estuve diciendo. Actúa al margen de la ley el sujeto. Y sí que actúa al margen de la ley porque justamente utiliza la ley para hacer esa violación. Acá les indiqué... ¿Le puedo pedir un favor? ¿Cómo? Dos ejemplos, digamos, entre orden y resolución para ver un contraste, porque orden me imagino, pero resolución también, pero quiero ver que estoy en lo correcto. Diferencia de funcionarios que podrían emitir una orden, se me ocurre una publicidad y una resolución. Un funcionario por ahí más específico, estaba pensando. Bueno, una orden podría ser la que dicta un juez, ¿no?, respecto de la detención de una persona, bueno, en esa orden es violatoria a una norma nacional o provincial respecto de cuestiones que tengan que se vinculen con la no privación de personas si no han cometido un hecho delictivo. Eso podría ser. Una pregunta, ¿estaría facultado para, digamos, dentro de su facultad de funcionario público de hacer un abuso de autoridad claro, ¿no? Más allá de que por ahí no tiene facultad para dar órdenes, sino que depende del tercero. Esa pregunta tengo yo. ¿Entraría dentro del tipo penal? No te entendí la primera parte. El policía, por ejemplo, un oficial de policía, que no tiene facultades para dar órdenes porque no tiene, digamos, para ejercer, digamos, una jurisdicción, o sea, ejercer como tiene el juez, a través de su jurisdicción, efectuar un poder sobre terceros, sino que como autoridad, como efectivo de la policía, puede ejercer una fuerza, puede privar a una persona de su libertad, puede ejercer. Eso está considerado dentro del abuso de autoridad, ¿no? No estoy equivocado en ese sentido. Y puede ser una... Yo pienso la orden, por ahí la resolución no emana de un órgano competente, de un sujeto, pero emana de un funcionario que la ejerce. Claro.
Sí, puede, Por que ejemplo, justamente en un se da el régimen- abuso de autoridad en algunos tipos de detenciones ilegales en esas condiciones. O sea, puede darse, pero justamente acá lo que vamos a analizar es el dolo. ¿El dolo cuál es? El dolo directo o sea, es lo complicado de nosotros cuando tenemos esta figura, decir, bueno, a ver, el sujeto actuó al margen de la ley porque quiso violar la ley, la ley o la Constitución. Bueno, ahí vamos a analizar. Pero por eso la indicación específica del dolo, actuar con una intención directa de, con ese acto, violar las normas, ¿no? Constitución o ley nacional. Y Profe, en dictar, sí. cuando se trata de ejecutar más que dictar, es como Sí. que es mucho más minucioso en ese sentido porque Claro. se trata de un inferior, o sea, tiene alguien superior, entonces también puede ser que esté en un, no sé, estado de necesidad, por ejemplo. Bien. Está muy bien tu aclaración, porque justamente el sujeto va a tener distintas formas de defenderse en el caso, porque ¿qué sucede? Una orden que es en su contenido, ¿no? En su contenido es inconstitucional y aún así se la mandan a ejecutar, habría una cuestión de obediencia respecto de la ejecución. Pero ¿cómo puede salvarse el sujeto en ese supuesto? ¿Cómo puede decir, bueno, yo actué porque o no actúo directamente? Actúa aún siendo la norma la orden o la resolución violatoria a la Constitución, o la deja sin actuar, desobedeciendo a su superior. Bueno, vamos a tener que analizar en ese caso cuál es la conducta, ¿no? Cuál es la exculpación que el sujeto pueda tener respecto de si decimos que, bueno, actuó sin dolo, que no hay delito, o que hay una causal de exculpación y que claramente excluye el dolo. Entonces ya no vamos a poder analizar esta indicación de dolo directo, porque en el supuesto que nosotros analizamos en el ejecutar, vean que les hice esta indicación. El sujeto, sabiendo que la orden o la resolución es contraria a la norma, la ejecuta igual. ¿Se entiende? Y bueno, esto se analiza para la inconstitucionalidad de una norma o de una resolución, al margen de que tiene que ir por los canales establecidos en la Constitución Nacional respecto a la declaración de inconstitucionalidad. Muchas veces hay vacíos en cuanto a si se aplica o no una norma constitucional o no. Y más que nada, cuando se comete un delito actuando por obediencia debida respecto de una resolución o una orden que es en su contenido inconstitucional. Entonces, bueno, ya vamos a analizar cuestiones de la primera parte, ¿no? Que nosotros vemos en el estudio de la materia de derecho penal, que sería el artículo 34, alguno de los incisos, creo que es el 5, si mal no lo recuerdo, que vamos a hablar de la cuestión de exculpación. Pero bueno, para que nosotros entendamos cuál es la indicación, acá tenemos un dolo directo tanto en el ejecutar, tanto en el dictar como en el ejecutar. ¿Y el sujeto pasivo, quién sería el destinatario de esa orden solamente o toda la administración? Vamos a ver el bien jurídico, es la administración, porque lo que se está afectando es el desenvolvimiento adecuado y la legalidad de los actos de la administración, no el sujeto pasivo. En ese caso, el sujeto pasivo, no sé, si hubo abuso de autoridad policial, va a tener otra figura penal, un apremio o lesiones o lo que sea, pero no es víctima. Acá nosotros estamos analizando delitos contra la administración pública y por eso veamos, para no confundirnos, el bien jurídico, bueno, normal, legal,
desenvolvimiento ordenado, ético, lo que sea, desenvolvimiento de la administración pública, que justamente es lo que se ve afectado. Bien, les dije que teníamos dos partes, ¿no? Estábamos analizando dos aspectos activos, de comisivos activos, de alguna forma decirlo, y un aspecto con modalidad omisiva. Y es esto, no ejecutare, ahí se me pasó, el no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumben. Acá el sujeto es un tipo omisivo. Admito a esta persona. ¿Quedó alguien más ahí sin admitir? No. Si alguien me puede decir, un cartelito. No han puesto nada, pero te tiene que aparecer a vos cuando apretás participar. Sí, no, está bien. No, porque me aparecía un cartelito rojo que dice 2, pero no sabía si qué era. Bien. Bueno, la segunda modalidad, que es la omisiva. El tipo omisivo, el sujeto activo funcionario público, a quien le incumbe que la aplicación, acá yo estoy hablando de otra, o sea, está en la misma norma penal, pero es otra conducta, ¿no? Le incumbe la aplicación de la ley que menciona el texto legal, la Constitución o las normas provinciales, y aún así no la aplica. Como todos los tipos omisivos, recordemos que son creaciones, ¿no? Legislativas y que son circunstanciados, en este caso, en donde habiendo nacido, cuando nace, ¿no? El deber de actuar, porque la ley manda a actuar de determinada manera en tales circunstancias, el sujeto omite ejecutar aquello que la ley lo obliga a ejecutar. Bueno, más o menos era lo que les había puesto acá, no tengo. Tiene que tener la posibilidad de realizar la conducta debida, no la aplica, y estas indicaciones tienen que estar justamente en la ley, en la Constitución o la ley. Tipo subjetivo. Nuevamente, en esta modalidad omisiva, solamente podemos hablar de dolo directo, y en el análisis de la voluntad, el sujeto no ejecuta la ley cuando sabe que se ha representado esa situación que exige su aplicación y justamente no la cumpla o deja de hacer lo que la ley manda. Consumación y tentativa, en estos supuestos, no se exige tampoco que haya ningún perjuicio ni daño vinculado a ninguna de las comisiones, ¿no? A ninguno de los tipos comisivos, ya sean en acciones o el último que acabamos de ver en omisión. Y acá les puse cuándo se consuman. Bueno, en el primer supuesto se consuma cuando se dicta una resolución o un acto administrativo, una resolución, y lo que no es posible en este supuesto que se dé tentativa de esta figura, al igual que en la comisión por omisión. Porque, bueno, los tipos omisivos, recordemos, ¿no? Esto no podemos equivocarnos, que no admiten tentativa. Y en el segundo supuesto, que es en el de ejecutar, en este caso sí nos da la posibilidad de hablar de una indicación en las condiciones de tentativa, puede darse el supuesto de acción. El delito de abuso de autoridad se aplica subsidiariamente porque vemos que muchas normas penales contienen dentro, vamos a ver que muchas normas penales, ojalá que lleguemos a verlas, porque por ahí son interesantes que yo les voy a hacer un breve cuadro para que vean cómo se dan los hechos de corrupción que son los más relevantes, ¿no?
como es las coimas, esto de cohecho, cohecho activo, cohecho pasivo, que nosotros tenemos estas indicaciones normativas, pero bueno, estaría bueno yo poder hacerles un mínimo resumen, así ustedes se van, por lo menos terminando la cursada, con una idea de cada uno de los tipos penales que están abarcados dentro de la administración pública. Les decía que muchas figuras, como la denegación o retardo de justicia, el prevaricato, la malversación, o estos delitos que tienen que ver con personas privadas de su libertad, por ejemplo, cuando el juez tiene que dar la libertad a una persona y no la da, ya tienen en su indicación un abuso de autoridad. Entonces, como esta figura, la del 248, se aplica en forma residual y subsidiaria, vamos a ir a la ley especial para interpretar, y no a esta indicación que es para otras, las que no quedan acaparadas, ¿no?, por las leyes especiales, por la norma especial. Y por último, ¿cómo estoy con el tiempo? Bien, ¿no? No quise agregarles más. Por último nos quedan la omisión de los deberes de funcionario público. Esta aplica una pena de 750 a 12.500 pesos, e inhabilitación especial de 1 mes a 1 año. Ahí ya establece, no como en el otro artículo que decía por el doble tiempo de la condena, acá ya establece una indicación temporal. El funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su función. Vemos nuevamente que estamos hablando de figuras omisivas: rehusar, omitir, rehusar hacer o retardar un acto relativo a su función. Bueno, bien jurídico protegido es la legalidad de los actos que emanan de la administración pública, nuevamente porque estamos procurando el normal desempeño y diligencia, no de la función pública. Omitir, retardar o rehusar hacer, esas son las acciones que me configuran, ¿no?, el tipo penal. La situación, o sea, van a ser el deber de actuar de acuerdo a la situación típica que nosotros nos encontremos ante estas acciones, ¿no? ¿De dónde surge el deber de actuar? Y esta es la diferenciación que nosotros tenemos que tener en cuenta para no confundir abuso de autoridad con omisión. El deber de actuar, que justamente nos está indicando al funcionario público dentro de sus facultades, dentro de sus tareas administrativas, pueden nacer de la ley, de una disposición administrativa o incluso de la costumbre administrativa. Y el tipo penal en esta figura se complementa también con reglamentos, ordenanzas que vamos a tener que ir a analizar en el caso de que si el funcionario público omite, retarde o rehúse un acto relativo a su función. Ahí están las indicaciones de los verbos, no tienen demasiada complejidad. Y hablamos de tareas específicas de la función que tiene el sujeto. Como todo tipo omisivo, debe tener la posibilidad real y efectiva de realizar la conducta debida. En el dolo directo hablamos en el tipo subjetivo, perdón, hablamos del dolo directo, y que justamente este dolo está dirigido a no hacer o a omitir un acto que es obligatorio realizar por la función que cumple el sujeto activo. ¿Cuándo se consuma? No exige ningún tipo de lesión a otro bien jurídico, y se consuma cuando el acto debió realizarse en un debido momento y no se efectuó. Si tiene plazos es más fácil, porque yo digo un acto debía cumplirse a tal fecha, no se realiza, y si no, veremos y analizaremos cada omisión, ¿no?, específicamente.
La diferencia, y esto es lo que quisiera que nos quede claro, es que en el 248, en el aspecto omisivo del 248, de abuso de autoridad, solo abarca los supuestos en los que se omite un acto de autoridad previsto por la ley o por la Constitución. Y en este caso estamos hablando de una actividad realizada de las facultades de actuación propias del sujeto pasivo, ¿no? Propias del funcionario público. Y no sé si les quedan alguna pregunta, quisieran... No, profe, en este caso puede haber como una contradicción de delitos entre el abuso de autoridad y la omisión de deberes del funcionario público cuando, por ejemplo, un superior emana una orden judicial, por ejemplo, con abuso de autoridad, por ejemplo, que no es legal o sin fundamentos, y la policía que tiene que llevarlo a cabo, a sabiendas de eso, lo omite, por ejemplo. Entonces ahí choca el delito de abuso de autoridad con la omisión de deber de funcionario público. No, porque vos estás diciendo que en el delito de abuso de autoridad estamos hablando que la resolución o la orden es contraria a lo que dice la Constitución. Claro, si la resolución, entonces, a sabiendas de eso, la autoridad policial, por ejemplo, no actúa. No realiza. Bueno, y esto es ilegal, es contrario, es ilegítima. ¿A eso te referís? Bueno, vamos a analizar otro aspecto, porque en los hechos vamos a tener una omisión de los deberes de funcionario público porque... pero vamos a tener que analizar en ese caso si la orden o la resolución era legal o no. Por eso volvíamos a la cuestión de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa orden o de esa resolución. Y ya no habría omisión. ¿A eso te referías? Claro, sí, o sea, básicamente que choca entre si cumple con la función pública, pero está cumpliendo con esto del abuso de autoridad, porque sabe que, o está ejecutando órdenes o resoluciones inconstitucionales, por ejemplo, pero en el delito de omisión de los deberes a su cargo, se refiere a deberes en cuanto a las facultades de actuar que tienen que tener, y no respecto de una indicación normativa, justamente, que nos indica la ley o la Constitución. Entonces, en un caso hay abuso de autoridad o incumplimiento, y en el otro caso, pero estamos hablando de normativas constitucionales o provinciales, y en el supuesto del 249 hay omisión de los deberes de funcionario público que se refieren a la función específica del funcionario público. Ah, ok, perfecto. En el supuesto omisivo el otro no, hablamos de la ley y de la Constitución. No sé si tienen alguna otra pregunta más. ¿Podría dar un ejemplo del último artículo del 249? Porque quizás es más fácil o sea, lo entiendo, pero por ahí en un ejemplo lo termino de cerrar la idea. Bueno, ¿a algún compañero se le ocurre algún tipo de omisión de los deberes de funcionario Policía, por ejemplo, no detiene a un sujeto flagrante de un delito. Claro. Bien. Está viendo la comisión de un delito y no acciona. Eso es relativo a la función, del policía detener a alguien cuando comete un delito, y no lo hace. Hay una omisión a una función específica. Esta función está dada, bueno, en este caso por una ley, o puede estar dada por hasta la propia costumbre administrativa. Hay una omisión
en los deberes de funcionario público, siempre hablando de la policía, porque por ahí son los ejemplos más comunes, cuando debiendo realizar algo a una función administrativa, omite ingresar, por ejemplo, un efecto, un arma de fuego secuestrada en un libro. Ahí hay una omisión, porque dentro de su órbita administrativa funcional tiene la obligación de ingresar todos los efectos, y más cuando provienen de un ilícito, supónganse, a la comisaría, un libro, no llevar los registros de efectos al día, o lo que fueran, eso hace relativo a su función. Estamos hablando de la omisión. Y no sé si algún otro compañero quería compartir algún otro ejemplo que se les ocurra, o quieran... Claudia, no sé si vos estabas para hablar. No, yo había pensado en el caso de un funcionario público que trabaje en la administración del Estado y que tenga que hacer una licitación para comprar algo. Ahí tiene que cumplir con todas las normas referidas al puesto que tiene para comprar algo, para comprar un bien para el Estado. Bien, y si no cumple con eso, o retarda, o la ejecución de ese acto hace como que no existiese, porque por ejemplo puede hacerla tardíamente, o presentarla después, y bueno, ahí también tendríamos... Pero, profe, ahí estamos hablando de leyes o normas que exigen el deber. Entonces ya no sé si sería omisión al deber, sino que sería abuso de autoridad, en su sentido omisivo. Porque las leyes son las que nos están diciendo qué hay que hacer. ¿Quién está hablando? A ver. Roque, acá. Ah, Roque, ¿cómo estás? Bien. No, daba un ejemplo de omisión de los deberes de funcionario público. Tiene que cumplir para licitar, la municipalidad va a licitar una obra pública y omite el pliego, necesitan 5 pliegos y omite presentarlos, y solamente hace uno y adjudica la obra pública a una empresa. Supónganse, si alguien lo quiere usar. Bueno, hay omisión. No, pero no hay una ley que indica la obligación de, por ejemplo, mandar los pliegos. ¿O una norma? Bueno, tendríamos que ver pero ley en el sentido, bueno, si hay una ley específica nacional que indica eso, estábamos dando un ejemplo, tendríamos que ver y analizar la ley. Bueno, sí, es un aspecto omisivo respecto del cumplimiento de una ley en sentido formal dictada por el órgano legislativo nacional o provincial. Bueno, vamos al otro supuesto. Podría ser. Voy a analizar la ley. No, yo de ahí me surgió la duda del ejemplo ese, porque no necesariamente todas las funciones que realiza justamente un funcionario público tienen que estar basadas en ley, pero a mí se me ocurre... Que justamente muchas cuestiones que ejecutan, y por eso este tipo de la omisión justamente está dada por normas o por reglamentaciones internas, por ejemplo. Pero bueno, habría que analizar, ¿no?, si la ley está dictada en sentido formal, y bueno, y si la indicación nuevamente, si con ese acto lo que hace es utiliza el acto arbitrario y abusivamente para violar la Constitución, bueno, vamos al 248. Acá yo, usurpación de títulos y honores, lo pasé por alto porque me parecía más importante que empezamos a hablar de los delitos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público. El artículo 248 bis es una norma que habla de la omisión de inspección por parte del funcionario público. Solamente es el sujeto pasivo los funcionarios públicos que tienen a su cargo la fiscalización de los productos ganaderos, ya sea en la comercialización, producción, fabricación, transporte de todos productos ganaderos. Esto es una norma
que ha sido incorporada al Código Penal, el 248 bis, pero bueno, si no hubiese estado, esto se incorpora por una cuestión, en el momento había un conflicto con el campo, ganadero, y bueno, se incorpora esta normativa, pero si no estuviese esta normativa, igualmente sería aplicable, porque estamos hablando de la omisión en la fiscalización de todas estas indicaciones que da la norma. Fíjense, mercados de hacienda, ferias, remates de animales, mataderos, frigoríficos, barracas, bueno, da un montón de indicaciones que en su momento fueron óptimas para resolver un conflicto. Con ley penal se resolvía un conflicto que se estaba planteando en la sociedad en ese momento. Última cuestión que les hago referencia, vamos a ver en todos estos artículos que tenemos indicaciones al Código de Justicia Militar, o tenemos indicaciones respecto de las conductas de los militares, ya sean en abuso de autoridad, en resistencia, lo van a ver las próximas clases con otro docente, pero estas indicaciones están hechas porque se derogó el Código Militar y se incorporaron todas esas normas que estaban en un código aparte, se incorporaron al Código Penal, y vemos indicaciones como, por ejemplo, estoy aquí, el 249 bis, el militar que en sus funciones y prevalido de su autoridad arbitrariamente perjudicare, maltratare o de cualquier forma a un inferior, será penado con prisión. Bueno, estas son cuestiones que tienen que ver con la justicia militar, y en toda esta parte encontramos los bis y los ter que hacen referencia al Código de Justicia Militar, que lo vamos a ir analizando. Yo les voy a hacer algunas salvedades. Para cerrar la clase, les pasaré en esta semana, a más tardar la semana próxima, algunos resúmenes o indicaciones. Por ahí les hago un video respecto del cohecho, que me interesaría que sí se fueran con eso explicado, ¿no? Cohecho activo, cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito. Me parece que son los actos de corrupción más relevantes. Y voy a ver si les puedo hacer un video cortito, solamente para indicarles y para que tengan en cuenta cuáles son los tipos penales, y les voy a subir a la plataforma algunos apuntes de los demás delitos, así los pueden leer o referenciar de ahí con el material que estén estudiando, con el libro que estén estudiando. Bueno, espero que haya servido la clase. Les dejo el PowerPoint también y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias, Chao, Romina. profe. Adiós. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao.